Guía facial. Metodología original, autorizada y avalada por Lon Sorensen. Curso único en Rosario, dictado por la profesora Mónica López. Comienzo de las actividades el sábado 19 de mayo para la modalidad intensiva y el lunes 21 de mayo para la modalidad semanal. Informes e inscripción a los teléfonos 448-4636 y 425-4515 o al correo reflexologiafacial@centroram.com. Centro de Meditación Mathieu Ricard. Meditamos juntos todos los martes y jueves a las 19:30 horas en la casona de El Sendero. Martes, 17 de abril, meditación desde el yoga con la profesora Cristina Robles. Jueves, 19 de abril, meditación con cuencos con el terapeuta Enrique Vítola. Inscripción previa a los teléfonos 448-4636 y 425-4515. Y ahora tenemos un invitado que nos da muchísima alegría recibir, porque tiene tanto para ofrecer, tanto para dar. Es el doctor Osvaldo Varela. Él es médico, acupuntor, homeópata, docente de la carrera curricular de acupuntura en la UNR y además un pensador de cuál es el modo de vivir mejor. Y realmente es generoso porque comparte todas sus técnicas personales para que podamos tener una vida mejor. Hola Osvaldo, un gusto de saludarte y me gustaría que compartieras con nosotros la importancia de las emociones, tanto en la salud como en la enfermedad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y vamos a empezar a desarrollar un tema que es muy, muy interesante, porque la medicina oficial se olvidó muchas veces de las emociones, cosa que lo ha derivado a la psicología. Pero nótala así, tenemos que comenzar a tener un concepto básico, que yo le llamo la medicina holística. ¿Por qué le llamo medicina holística? Porque es abarcar el concepto de totalidad. Yo siempre le pregunto a las personas si son religiosas, si tiene algún concepto de religión. Entonces le pregunto, ¿dónde está el espíritu? Y el espíritu está, mientras estamos vivos, como una unidad unido a la materia. Eso surge desde la concepción y termina cuando se separa el espíritu de la materia, cuando nos vamos y nos retiramos de este mundo. Entonces venimos para evolucionar. Bien, en este mundo permanentemente recibimos elementos. O sea, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque hay elementos agresivos de afuera hacia adentro y hay respuestas biológicas de adentro hacia afuera. Entonces, eso es dinámico, tan dinámico es que el equilibrio es toda una onda, de más a de menos o de menos a de más. Entonces, mientras nos manejamos en ese equilibrio, podemos decir que estamos armónicos. Cuando perdemos o nos vamos de ese equilibrio, de esa onda, empezamos a tener problemas. Esos problemas o esas situaciones que vamos viviendo nos desarmonizan. Entonces hay muchas técnicas para armonizar. Hoy hemos visto uno muy interesante como los cuencos, que es a través de los sonidos para lograr una armonía, volver a ese exceso o ese faltante, a cubrirlo para que realmente estemos de nuevo dentro de la onda. Y eso es permanente. Los orientales lo tomaron muy bien conceptualmente, empezaron a ver cuáles eran las disarmonías. Pero a mí nunca me gusta hablar de disarmonías, sino empezar a hablar qué cosas son las armónicas, para que nosotros nos consideremos bien y tenemos en cuenta el concepto oriental de los 5 movimientos. Fíjate que digo 5 movimientos y no digo 5 elementos, porque mucha gente habla de los 5 elementos. Son movimientos porque es una rueda permanente. Al principio surgió el yin y el yang. Dice, de la nada surge la materia y la energía, el yin, el yang. Y eso lo dejamos para la metafísica. Surgió, estamos. Cuando unimos el yin y el yang aparecen los seres vivientes. Ese hecho de aparecer los seres vivientes en su totalidad lleva a que cada uno
tenga un concepto, un funcionamiento, un objetivo en la vida. Venimos para algo, no venimos para vegetar o simplemente poblar este planeta, venimos para evolucionar. Y en esa armonía tenemos que asumirla de acuerdo a como yo tomo de base el hecho de los 5 movimientos. Comenzamos con el movimiento básico: invierno, frío, gestación, todavía no existimos, agua. Dicen que el ser humano surgió del agua. Bien, posteriormente viene la primavera, nacimiento, surgimiento, lo verde, el crecimiento. Le sigue el verano, con toda su energía, y después empieza a decaer. Aparece lo que le llaman la canícula, que es el fin del verano y que la hemos sufrido porque este año fue muy evidente, que es el calor húmedo, que siempre ocurre generalmente en el mes de marzo. Y por último viene el otoño, con el cual empieza decae el ciclo, decae el ser humano si lo llevamos a las etapas clásicas de la vida, hasta que defenece y en la muerte, el final del ciclo. En cada uno de ellos hay una actitud emocional en juego. Comenzamos con la primera, que es el agua. El agua se la relaciona con la responsabilidad. Somos responsables de volver a este ciclo, a surgir nuevamente. Entonces, surgimos de nuestros padres, con la energía ancestral, que se va a manifestar con el nacimiento. Entonces aparece la primavera, es decisión, es la acción de aparecer, de tomar el control de nuestra propia vida. Seguimos creciendo, seguimos evolucionando, estamos al final de la juventud, la alegría de vivir. Si no, pregunten a todos los muchachos que van a los boliches, que pasan disfrutando, que no les llevan en la punta a los padres. Es la alegría de vivir. Que haya descontrol o no, ese es otro tema que lo vamos a ir tocando paulatinamente. Posteriormente sigue la canícula, el fin del verano, que es la reflexión. Empezamos a ver qué queremos, cuál es el objetivo de vida. Empezamos a evolucionar en el verdadero fin espiritual de la cosa. Y a lo último llegamos al final en el otoño, que se le llama serenidad, donde empezamos ya a empezar a evaluar todo lo que hemos hecho y empezar a considerar lo que nos falta. ¿Para qué? Para terminar nuestro ciclo en paz con nosotros mismos y pensar que hemos evolucionado. Es lindo todo eso. La contrapartida, bueno, la vamos a hacer en forma rápida. Responsabilidad invierno. Bien. ¿Qué es el invierno? Es el frío, es lo negativo, es la oscuridad, son los miedos. Seguimos en el movimiento de la decisión, del accionar. Es el viento, es la primavera, es la ira, la cólera. Se enojan, es evolutivo, hay mucha energía, hay exceso a veces de energía, hay impulso. En la alegría, ¿cuál es la deformación que podemos mostrar? El exceso de yang, el exceso de energía del verano, se transforma en ansiedad. Estamos ansiosos, queremos ver qué pasa mañana, estamos anticipando. Posteriormente viene la canícula, el pegamiento, la humedad, el estancamiento. Ya habíamos hablado de la reflexión. Bien, el exceso de reflexión es la obsesión. Se estanca y se obsesiona. Entonces queda estancado. Que allí, por ejemplo, muchas cosas de obsesión, yo siempre le recomendaría los cuencos tibetanos, por ejemplo, la música, la armonización, ¿para qué? Para despegar nuevamente, porque la vida sigue, no nos podemos quedar estancados. Y por último vamos a tener el tema de la serenidad, que es la del otoño, y en esa serenidad vamos a contemplar que si no hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto, entra la tristeza de lo no hecho. Y damos el ciclo completo evolutivo. ¿Cómo podemos ayudarnos en cada una de estas etapas? Técnicas. Primero es empezar, yo trabajo con acupuntura, trabajo con homeopatía. Cuando trabajamos con acupuntura empezamos a hacer un buen interrogatorio, una buena evolución. ¿Qué le pasó? ¿Cuáles son las circunstancias de su vida? ¿Qué es lo que piensa? Más que nada, ¿qué es lo que siente? El sentimiento. No es tan importante a veces el hecho en sí de lo que le pasó,
sino qué sintió cuando ocurrió el hecho. ¿Para qué? Para ubicarlo en alguna de las puntas de la estrellita de los cinco movimientos, a ver qué desarmonizó esa rueda. Porque esta rueda tiene una etapa evolutiva que es de generación y también tiene otras de dominancia, o sea que cuando uno de los factores se altera, se alteran todos. Pero siempre hay un inicio, hay un comienzo que es el que moviliza todo el proceso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué terapéutica hacemos. Lo podemos tratar con acupuntura, donde trabaja cada una de estas puntas, tiene un meridiano para trabajar, o lo podemos trabajar con el concepto holístico de la homeopatía. En la homeopatía tenemos en cuenta nosotros, básicamente, los síntomas emocionales, los síntomas funcionales y los síntomas orgánicos. Y los síntomas emocionales son los mismos que les mencioné anteriormente. Pero si nosotros armonizamos al espíritu, el espíritu domina la materia. Si la persona se armoniza espiritualmente, se cura de todo lo que tenga. Muy simple, de lo que tenga. ¿Por qué? Porque el cuerpo obedece. Ahora, es muy importante poder identificar los sentimientos en acción, porque en base a eso vamos a definir qué sintió y cómo lo vivió. Gracias por acompañarnos, ya nos estamos despidiendo. Te recordamos que leas El Sendero del Medio, que está realmente interesante. Además, todos los martes y jueves meditamos en nuestra casona y nos estamos viendo en el próximo programa. Que lurudo que tala